una función, ¿sí? Nosotros ya hemos visto que las gráficas de las funciones de la forma z igual a f de x, y me devolvían una superficie. ¿Está bien? Pero no contento con eso, nosotros hemos visto diferentes, vamos a ver 3 formas de superficies que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, las superficies, ¿sí? Son el gráfico de una función f que nosotros sabíamos que iba de un dominio incluido en donde, en R2, ¿a dónde? A lo real. ¿Sí? La gráfica iba a estar en donde, en R3. ¿Sí? Entonces, por eso es que a la superficie generalmente uno la define como ¿qué cosa? Como el conjunto formado por todos los x y z que pertenecen a R3, ¿está bien? Tal que z va a ser igual a f de x y de y. ¿Sí? Esta forma que nosotros teníamos acá de llamarla z igual a f de x, y era una manera explícita de encontrar una superficie, o forma explícita. ¿Está bien? Ejemplos de esta. Ejemplos, vamos a tener ejemplo. ¿Qué cosa? Z igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? X cuadrado más y cuadrado, más z cuadrado igual a, no a 0, sino igual a 8, ¿sí? Entonces ustedes tienen acá 2 ejemplos de superficie. Uno va a ser un paraboloide y la otra va a ser esto va a ser un paraboloide, que ustedes lo conocen de esta forma. Bueno, obviamente ustedes dibujan mejor que yo, ¿no? Los paraboloides. Y en este caso acá tendríamos, ¿qué cosa? Una especie de esfera, ¿no? Pero fíjense que acá están viendo que la superficie yo la puedo encontrar también en otra forma, no necesariamente en la forma explícita, sino que en este caso está en su forma implícita, ¿no? Porque no puedo despejar el z, ¿sí? Porque voy a tener más menos la raíz, ¿verdad? Entonces en este caso estaría dada la función, ¿sí? O la superficie en su forma implícita. ¿Está bien? Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros ahora vamos a encontrar otra forma de escribir una superficie. Nosotros podemos escribir la superficie en su forma explícita, en su forma implícita, que ya la conocíamos, ¿sí? Y ahora vamos a empezar a escribirla a esta superficie como una función vectorial, ¿sí? Entonces, la superficie también se puede escribir en su forma vectorial. ¿Sí? Recuerden que para escribir una curva, por ejemplo, en su forma vectorial, antes tuve que parametrizar, ¿sí? Entonces,
debo aprender ahora a parametrizar superficie. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar una forma vectorial ¿para quién? Para nuestras superficies. ¿Sí? Pero así como teníamos diferentes formas de parametrizar una curva, también vamos a tener diferentes formas de parametrizar una superficie. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a definir, ¿sí?, una parametrización para una superficie. ¿Cuál es la diferencia en parametrizar curvas con superficie? La parametrización de la curva depende de una sola variable. La parametrización de una superficie depende de dos variables, no va a depender de una sola. O sea que si depende de una sola variable la parametrización, estamos en presencia de una curva. Si la parametrización o la ecuación vectorial depende de dos variables, estamos en presencia de una superficie. ¿Está bien? Entonces, acá lo que hacen es definir una parametrización para la superficie. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que al X, al Y y al Z lo vamos a escribir en función de U y de B, de dos parámetros. ¿Está bien? Donde, digamos, los puntos, ¿sí? Los puntos, el X, el Y y el Z van a ser igual a ¿qué cosa? A esa parametrización en R3. O sea que me va a devolver la misma gráfica. ¿Sí? Entonces, la gráfica de esta función, la gráfica de la función dada en forma explícita, tiene que ser la misma gráfica dada en su forma vectorial, ¿sí? Y una forma de parametrizar, acá me están diciendo, que es dándole los valores U y B, ¿a qué cosa? Una forma de parametrizar porque no es la única, ¿no? Una forma de parametrizar una superficie es a través de la asignación de los parámetros U y B a dos de las variables. Por ejemplo, si tengo que parametrizar Z igual a F de X, Y, yo voy a decir X, lo voy a llamar U, el Y lo voy a llamar, ¿qué cosa? B, y el Z va a ser F de ¿quién? De U, B, U, B. Entonces, la parametrización phi, ¿quién sería? Como ya le asigné el U y el B al X, Y, esta va a depender de U y de B, y esto va a ser U, B, F de U, B. ¿Sí? Por ejemplo, si estábamos trabajando, ¿con quién? Con el paraboloide, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo les quedaría la parametrización?
Esperen que no puedo, no puedo mover ahora. Ahí está. Bueno, ahí me pasé. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo z igual a x cuadrado más y cuadrado, una forma de parametrizar me dicen que es asignarle a dos variables los valores de los parámetros. O sea que esto lo llamo u, a esto lo llamo b, y el z era x cuadrado más y cuadrado, o sea que me va a quedar u cuadrado más b cuadrado. Entonces, la parametrización para esto, ¿sí? ¿Quién va a ser? U, b, u cuadrado más b cuadrado. ¿Me siguen? Entonces esto ya estaría parametrizado, ¿sí? No voy a poder hacer lo mismo con la esfera porque no tengo despejo.